Parte 3. No prestes atención a los hombres detrás del telón. Segunda parte. Todo el mundo es un escenario. Un mito es una idea que, aun siendo popularmente creída, es falsa. En un sentido más profundo, en el sentido religioso, el mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente. El foco del mito no es la relación de la historia con la realidad, sino con su función. Una historia no puede funcionar a menos que sea creída como cierta, por la comunidad o por la nación. No es tema de debate que algunos tengan el mal gusto de cuestionar la veracidad de tal historia sagrada. Los cuidadores de la fe no entran en debate con ellos. Ellos los ignoran o denuncian como blasfemos. Este es el mito 911. 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas y evadieron el sistema de defensa aéreo. Alcanzaron el 75% de sus objetivos, luego las torres 1, 2 y 7 de World Trade Center colapsaron en forma de panqueque debido a una falla estructural causada por el fuego, mientras que el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó con el impacto al igual que el avión que se estrelló en Shanksville. La Comisión 911 descubrió que no hubo advertencia previa por este acto terrorista, mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada. No hubo advertencias. La verdad del 11S. Componentes criminales dentro del gobierno de Estados Unidos realizaron un ataque de falsa bandera sobre sus propios ciudadanos para manipular la percepción pública y para que apoyaran su plan. Han estado haciendo esto por años. El 11S fue un trabajo interno. Parte 3. No prestes atención a los hombres detrás del telón. Detrás del trono hay algo más grande que el mismo rey. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de los imaginados por quienes no están detrás de la escena. La verdad es que un elemento de los grandes centros financieros es dueño del gobierno de los días de Andrew Jackson. En 1775 la guerra americana revolucionaria comenzó, cuando las colonias americanas buscaron despegarse de Inglaterra y su monarquía opresora. Aunque hubo muchas razones para la revolución, una en particular sobresale como la causa primordial. El rey Jorge III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés independiente que las colonias estaban produciendo y usando, forzándolos a pedir dinero del Banco Central inglés con interés, inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego dijo B. Franklin, la negativa del rey Jorge III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1783 América ganó su independencia de Inglaterra, sin embargo su batalla en contra del concepto de banco central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia asociados con él habían comenzado. ¿Qué es un banco central? Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedentes históricos, existen dos poderes específicos intrínsecos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee de dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida.
Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada, y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema sin falla es esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores de este país estaban bien conscientes de esto. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de la moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa. Thomas Jefferson. Si quiere permanecer esclavo de los banqueros y pagar los costes de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así que JP Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus propiedades, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Frederick Allen en la revista Life escribió: "Los intereses Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico, guiándolo astutamente mientras sucedía". Sin conciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria congresional dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de JP Morgan, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros, no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el Federal Reserve Act se votó positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, W. Wilson escribió arrepentido: "Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente por motivos de sus propias limitaciones congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes".
El congresista Louis McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de la ley. Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado controlado por banqueros internacionales actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Al público se le dijo que el sistema de reserva federal era un estabilizador económico y que la inflación y la crisis económicas eran algo del pasado. Bueno, como muestra la historia, nada está más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales. ¡Vive! 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 Por ejemplo, de 1914 a 1919, el FED incrementó el suministro de dinero a casi un 100% traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. Entonces, en 1920, el FED retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, así forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos y como en 1907, hubo corridas bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso. Más de 5.400 bancos competitivos fuera del FED colapsaron, aún más consolidando el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921: bajo el Acta de Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un precalentamiento. Del 21 al 29, el FED otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos. Había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil. Muy simple. Un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% siendo prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener $1.000 en títulos solo pagando 100. Este método era muy popular en los años 20. Cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama un pedido marginal y el resultado de un pedido marginal es la venta del stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, J.D. Rockefeller, Bernard Baruch y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa y el 24 de octubre de 1919, los financieros de Nueva York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales. Esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón, a su vez colapsando 16.000 bancos, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuento, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana. Pero eso no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, el FED realmente lo redujo, alimentando una de las más grandes depresiones de la historia. Nuevamente enfadado, el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cartel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra el Federal Reserve Board, diciendo que la caída y la depresión fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que luego de 2 intentos de asesinato, McFadden fuera envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debía ser eliminado. Para hacer esto necesitaron obtener el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de ayudar a terminar con la depresión, se produjo la recuperación de oro en el 33. Bajo amenaza de prisión por 10 años, todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro esencial, robando al público. A finales del 33, el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar antes del 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo que significa que es apoyado por absolutamente nada. Es papel sin valor. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuanto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. And societies to its knees.